Bien, perfecto. Va a comenzar el partido. Autoriza la jueza. Ya está en marcha el partido, señores. Movió la pelota al conjunto de Guaraní. Deja por el medio para que levante la pelota Servín. Qué buen balón. Está habilitada Pereira. Golpe de cabeza. Viene el remate al arco. Gol. Gol de Guaraní. Patricia Sánchez. El remate abajo, fuerte. Esquinado ese remate. Llega el primero del conjunto aborigen. Pasa a ganar el marcador a favor del cuadro legendario. Pasa a ganar el partido por 1-0. El gol lo hizo la número 18. Y controló bien Guaraní desde ese 3/4 de cancha. Buscando siempre, tenía 4 delanteras Guaraní, sí. Juega para Tamara Paniagua. Profundiza para Sánchez. Salió la arquera. Atención, soltó la pelota. Le quedó otra vez a Sánchez. Prepara el pase al medio. Viene para Larisa. Tiene el segundo. Larisa le va a pegar. Le quedó a González. Tira González. Gol. Gol de Guaraní. Daniela González aprovecha muy bien esa pelota que quedó picando allí. Nadie pudo despejar. Y finalmente la número 10 a González. Clava el remate en la esquina para marcar el segundo para el equipo de Guaraní. Y las pelotas largas, las pelotas que caen detrás de toda esa defensa son primordial y es la clave de Guaraní, del por qué está ganando 2-0. Franco. Luz Franco que casi pierde, pero Saracho recupera. Deja para Pereira. Engancha Pereira, busca el perfil, saca el remate. Rebota la pelota en la rodilla de la arquera. Ahora para que defina desde allí. Golazo de Franco. Gol de Guaraní. Luz Franco, la número 21. Termina sacando un remate bastante difícil para la arquera. Al techo del arco. Guaraní amplía la ventaja. Gana ahora por 3-0. Es que todo sucedió otra vez por un cambio de frente. Anita Pereira para profundizar. Daisy Patricia que va a llegar, le puede pegar, sigue Patricia al centro, el rebote le queda otra vez a Sánchez, gol. Gol de Guaraní. Patricia Sánchez, remate de derecha, fuerte al caño derecho también de la arquera Insfran, nada que hacer. Guaraní sigue aumentando, sigue marcando la diferencia, gana 4-0. Le va a pegar Martínez. Saque de esquina para Guaraní, el centro cerrado, gol. Gol de Guaraní. Llega el quinto. Janina Servín con golpe de cabeza, anticipándose en el primer caño, conecta esa. Pide Castellano. El pase viene para Anita, le va a pegar Anita, gol. Gol de Guaraní, Ana Pereira. Remate de media distancia. Esquinado el tiro, nada que hacer para la arquera Lía Insfran. Guaraní está ganando 6-0. Goleada aborigen sobre Luqueño. Por Dios, qué golazo, qué remate, qué bombazo metió con este derechazo que tiene Anita Pereira. Profundiza otra vez por ese sector que le encanta a Guaraní, que llega con mucha libertad. Anita tenía mucho espacio, controla, va hacia su perfil y de esta manera estaba demasiado tranquila. Ira González. Larramendia que asoma para probar. Desde allí Larramendia le pega. ¡Qué golazo! ¡Gol de Guaraní! Llegó el séptimo. Kiara Larramendia. Desde unos 35 metros aproximadamente sacó el remate fuerte, esquinado al ángulo. Nada que hacer para la arquera que se extendió, pero no pudo evitar que la pelota se meta en el fondo del pórtico. Guaraní está jugando a placer, golea 7-0. Es que le da demasiado espacio y sobre todo de que Guaraní, sabiendo, aprovecha todas las oportunidades, todos los callejones. Aquí está Pereira para profundizar. Larga pelota que va para Martínez, el centro de Martínez. Atiende el gol González, gol. Gol de Guaraní. Aparece nuevamente Daniela González para marcar el octavo gol
Goleada, paliza de Guaraní 8-0 sobre el Deportivo Luqueño. Guaraní totalmente desencadenado por izquierda, por derecha. Acá llega Martínez, un centro. Le pega Martínez, se viene el centro cerrado. ¡Oh, gol! ¡Gol de Guaraní! Con golpe de cabeza Arminda Troche. Manda la pelota en el fondo del pórtico. Allí prácticamente sobre la línea, sobre la raya. Sale el equipo legendario. Viene Kiara, va a profundizar, mete para Daniela. González va por otro gol, va por otro gol, va por otro gol. González se enredó. ¿Será que marca el 10º Guaraní? Fidencia le va a pegar. Ortiz se mete la pelota para González. Habilitada, González tiró, gran tapada de la arquera González. Gol. ¡Gol! De Guaraní. Daniela González nuevamente. Triplete para ella. Su tercer tanto. Hat-trick para la número 10. Gana Guaraní. 10-0, ya no entra en el cuadrito del marcador, ¿eh? 10-0 la victoria legendaria. Es increíble porque era toda, pero toda esta jugada de Daniela González, porque ella fue la que generó. Allí está Fiorella, el centro, va por otro gol olímpico. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Vamos a ver quién fue la autora del gol. Martínez, creo. Martínez, el córner ejecutó, fue gol olímpico. Gol olímpico. Vamos a ver si fue ella, esta vez no tocó nadie, esa pelota cayó. Ay, para mí que tocó el Otra vez hombro. Larramendia, ¿eh? Yo le veo, sí, a Larramendia tocando con el hombro, ¿no? Sí, cae la pelota en el cuerpo de Larramendia. Viene Sánchez limpia el camino, busca el perfil, descarga, deja para... Ahí está Ortiz, el remate, golazo. ¡Gol! De Guaraní, que te dije, va a completar 12 y completó nomás el equipo legendario. Ortiz de media distancia, 89 minutos de partido, 12-0 la victoria de Guaraní. Es que es un promedio de goles donde tuvo Guaraní entre 3 a 4 minutos en todo el partido y sobre todo en este segundo tiempo, que marcó 10 goles. Como Guaraní fue muy superior a Luqueño hoy, muy, pero muy superior. Martínez, viene Martínez, el centro, la pelota se desvía, viene el gol. Gol de Guaraní. Ahora sí, la jueza se apiada de las luqueñas, termina el partido. Gol nuevamente de Daniela González, póker de goles para ella. 4 goles en total, la número 10 se termina concretando. 13-0 ganó Guaraní Sportivo Luqueño. Impresionante, imparable el equipo legendario en este segundo tiempo. A ver, confirmamos, fue González. Sí. Efectivamente la autora del gol. 4 goles para ella y el 13-0 contundente para el cuadro aborigen.